Bien, vamos a empezar el día de hoy con esta excelente idea que mis amigos de Census han tenido de tener un programa para que hablemos de algo totalmente novedoso. Nos ha encantado la idea de hacer cosas sui generis, fuera de lo común, y el día de hoy nace esto que queremos llamar Fiscalista en Pijamas. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo en un horario donde propiamente ya la gente ya está descansando, donde está pensando, ay, ¿qué voy a hacer mañana en la mañana? Y el día de hoy para ellos ya es un recuerdo que quedará en la posteridad. De ahí que lo hemos denominado propiamente por eso. Para aquellos que pensaban que yo me iba a poner una pijama y iba a dar el curso, evidentemente no. Lamento decepcionarlos. No es la idea. La idea, como les digo, Fiscalista en Pijamas, es que en este momento que estamos ya más tranquilos, más relajados y que podemos dar una retrospectiva de las cosas, con esa calma veamos ciertos temas, ya no con tanto estrés, no con las prisas de que en el momento me habla mi jefe, me habla un cliente, en fin, 10,000 cosas que en el día tal vez no los analizamos precisamente por eso. Y ya a esta hora estamos más tranquilos, ya vemos las cosas con una sutileza, con una tranquilidad y sobre todo con una objetividad diferente. Así que esto es Fiscalista en Pijamas. De aquí en adelante, todos los jueves tendrán este espacio para que nos escuchen, nos vean. Pero sobre todo y más que nada, nos entendamos, porque se trata de tener interacción en tiempo real. Como les repito, en la parte derecha tienen la opción del chat para hacer preguntas en tiempo real de lo que estamos hablando. Vamos, antes que nada, a agradecer a todos los que hoy tuvieron a bien ingresar a la sala. Qué bueno que se dan este tiempo para, aunque no sea un horario propiamente laboral, darse el tiempo de escuchar esto, que tal vez es un tema del trabajo y aún así están fuera del trabajo hablando del trabajo, pero les repito, vamos a verlo de una manera muy sutil, muy concreta y muy directa, tal vez no con tantos números, que es algo que a mí me encanta cuando hablo de mis temas, no hablar con tanta exigencia, con tanta vehemencia, sino ser concreto y práctico y sobre todo directo, porque muchas de las denominaciones, mucha de la legislación a veces como que está tan rebuscada que hasta parece la gente común y corriente que cree que los contadores hablamos un idioma diferente al de ellos, ¿no? Siendo que hablamos español. Y por último, déjenme decirles que el tema del día de hoy es un tema, pues, que en enero todo el mundo quiere hablar de él. No es raro que en enero estemos hablando de reformas fiscales, pero este año en particular llama la atención porque hay un cambio de gobierno. Y pareciera que la expectativa es que hubiera 10,000 modificaciones a las leyes. Y sí hay algunas, hablaremos de algunas, pero evidentemente en el fondo se respetó mucho el proyecto que viene desde el 2014. Aquellos que ya tenemos ciertos años en esto, hemos visto cambios integralmente de leyes. Les digo porque yo todavía soy de la camada que hablábamos del 80, el 80A y el 80B, de la ley de impuesto sobre la renta. Aquellos que tienen más de 40 años saben a qué me refiero. Y nos tocó el cambio de los 80 al 77, 78. Y después, para los que son más novatos, entenderán que estamos hablando del 109. Así, exactamente. Estamos hablando de lo mismo. Tanto el 80 en aquel tiempo como el 77, como este 109, hablaban de ingresos exentos. Así han sido los cambios de leyes, pero de fondo han sido muy poquitos. Así que el día de hoy, señores, insisto, vamos a hablar de las reformas fiscales. Vamos a tratar de ir concreto y directo sobre las más importantes y si el tiempo no nos alcanzara, pues nos daríamos tiempo para en la próxima emisión del próximo jueves completar algunos puntos que no hayamos visto el día de hoy. Les repito, en tiempo real pueden hacerme todas sus preguntas, allá a la derecha están, y consideren que este programa, como vieron desde que entramos, está patrocinado por nuestros amigos de Census Consultoría, que muchos de los temas de los que yo voy a hablar se van a ver a detalle ya en cursos particulares, porque habrá un curso particular de reformas fiscales de 4 horas con mi amigo Fabián, y también habrá otro específicamente de otros temas. Así que, insisto, esta es una plática, lo veremos en puntos concretos, pero si quieren entrar a detalle ya lo veremos en los cursos que está organizando propiamente Census y que en un momento ya voy a darles más detalles de ellos. Por el momento, y sin otro punto, empezamos. Y dentro de las reformas fiscales que a todos nos llamó la atención,
Hay que entender que la que nos brinca, y que más que reforma es algo que siempre esperábamos, era la cuestión de los salarios mínimos. Toda la gente decía, oye, ahora con expectativa de este nuevo presidente, esperamos que los salarios mínimos suban como él dijo. Y efectivamente era una expectativa muy real, muy concreta, y que cuando se habló de la negociación del TLC inclusive, bueno, el nuevo Telecán, iba a haber un aumento en la frontera bastante generoso. Y en ese sentido yo creo que se cumplió en dos áreas. Primero, con el aumento al mínimo, que es importante, y segundo, con el apoyo a la región frontera, con un aumento muy generoso, específicamente al doble, a lo que es el salario mínimo. Ya nos habíamos olvidado de esto, ¿no? Recordemos que hace algunos años hablábamos de la zona A, de la zona B y la zona C. Es decir, en el país había tres zonas y cada uno tenía su propio salario mínimo, tenía sus propias reglamentaciones, y sucedió que de pronto se cambió, como la idea era uniformarnos, a que fuera nada más una sola zona. Desapareció A, B y C, y de pronto nada más quedaba A y B, y la B incluía la desaparecida zona C. Y recientemente nos quedamos solamente con una zona A. Pues, ¿qué creen? A partir de este año 2019 que estamos empezando, hay una nueva zona que se llama Zona Libre de la Frontera Norte, compuesta por municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y un solo municipio del estado de Nuevo León. ¿Qué implica esto? Bueno, en primer lugar, el nuevo salario mínimo, en el caso de los que no somos frontera, es de 102.68, 102 diarios. Y en el caso de la zona especial libre de frontera norte, será de 176.72. En 43 municipios de la frontera norte es este salario de frontera norte. ¿Qué va a implicar? Estamos viendo algunos puntos con algunas personas que están en la zona en cómo va a implicarnos. Si bien es cierto que muchas leyes, entiéndase fiscales, laborales, de seguridad social, ya desligaron, ya desvincularon el salario mínimo como medida de referencia, hay otros que no. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que usted es una persona que contrata a 10 personas en el Estado de México y de pronto les dice, tienes que ir a trabajar una semana, vamos a pensar un municipio de la frontera, Ensenada. Bien, te vas a ir una semana a Ensenada. ¿Y cuánto vas a pagar? 150 diarios. Claro, si se lo estás pagando en el Estado de México, es arriba del mínimo, no hay ningún problema. 150 es arriba del 102.68. Pero llega a frontera y te va a decir, momento, estoy trabajando en Ensenada, no me vas a pagar 150. Me tienes que pagar al menos 176.72, porque es el mínimo en frontera. Wow, pues sí, eso va a implicar que si a un mismo trabajador lo desplazas de la zona, vamos, del resto del país a la zona frontera, va a ganar más dinero por estar en la frontera. Y otro punto relevante, ¿qué pasa con las tablas y tarifas? Recordemos que tablas y tarifas siempre nos van a dar un impuesto a cargo a favor. Pero resulta que yo a esta persona que tengo con 150 pesos diarios, le hago su cálculo de impuestos, bueno, vamos a pensar una cantidad casi rozando el límite, 170. ¿Por qué quiero utilizar 170? Simple, señores, hagan su cálculo con 170 diarios con las tarifas 2019. Les va a dar un impuesto a cargo. Ok, pero esos 170 a cargo vamos a tener una problemática. ¿Cuál es esa problemática? Si esos 170 se los pagas a alguien del resto del país, no zona norte, les va a generar un impuesto a retener, 170 pesos. Pero resulta que si se va a la frontera, ¿qué creen? Ese impuesto que tú digas, se lo voy a retener, ¿qué crees que dice el 109? El 109 dice que todo lo que reciba este trabajador de salario mínimo, sí, es que acuérdate que está ganando 170 y para frontera ni siquiera es el mínimo. En primer lugar, tendrías que subirlo al mínimo y en segundo lugar, no hacerle retenciones. No hacerle retenciones porque la propia ley lo defiende y lo protege en ese sentido.
Ese es el efecto que va a tener estos nuevos salarios mínimos. Ahora, si eres una persona que estás asegurada en el Estado de México con 170, ¿qué crees? Si te mandan una semana a Ensenada, esa semana tienen que subirte el salario también en el seguro porque no es el mínimo en donde estás trabajando. Y si regresas, pues otra vez tienen que bajarte. Esa va a ser la implicación. Ojalá que no se den muchos casos como el que estoy comentando, porque va a ser algo complicado desde el punto de vista administrativo. Pero afortunadamente para aquellos que trabajan en la frontera es algo benéfico que suba el salario mínimo. Algo que hay que entender, que el aumento del salario mínimo como tal no va a generarnos, vamos, una inflación en cadena automática, porque eso es algo que también se temía. Por eso no se quería subir tanto el salario mínimo. Por eso se está haciendo esta graduación. Pero es evidente, señores, que si yo soy un empresario y mi gente va a ganar más a partir de mañana, a partir de pasado mañana, es un hecho que yo tengo que subir mis precios para poder apechugar este aumento. Y eso cualquier empresario lo hace. Si suben sus costos, gastos, gasolina, nómina, todo lo que ustedes quieran, él tiene que subir sus precios. ¿Qué tanto el trabajador va a pedir ese aumento? ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchos trabajadores que no están al mínimo. ¿Y qué creen? Les tengo malas noticias. Para aquellos trabajadores que están ilusionados diciendo, el salario mínimo subió un porcentaje mayor al 10%, entonces yo quiero un aumento igual. ¿Qué crees? Te tengo malas noticias. Este aumento es para los que ganan el mínimo. Si tú ganas 200, 300 pesos diarios, tú no ganas el mínimo. Por tanto, a ti no se te aplican estas reglas, a menos que estés en un sindicato y tu sindicato tenga un contrato colectivo donde diga los aumentos al salario a mis trabajadores, a mis agremiados, son en base al aumento al salario mínimo. O que tú mismo tengas un contrato particular firmado con tu patrón y en el mismo una cláusula diga los aumentos anuales de salario serán conforme la inflación, o será conforme el aumento del mínimo, o será conforme algún factor en específico. Si ese factor es el salario mínimo, perfecto, felicidades. Pero si no, si tú eres de los que ganan arriba del salario mínimo, tu patrón no está obligado a aumentarte lo que subió el salario mínimo. Lo siento, legalmente él tiene todos los elementos para defenderse. Así que todos los que somos contadores, démosle esta noticia a los patrones. Si está en sus posibilidades aumentarles en el porcentaje o en la cantidad que subió el salario mínimo, adelante. Hablo de los que son con salarios arriba del mínimo. Si no están sus posibilidades y aunque el mínimo subió más del 10%, la empresa dice yo te puedo subir 3, 5%, el mismo debe de aceptarse. Si tu salario que te están aumentando no te conviene, no te gusta, no estás de acuerdo, tampoco es motivo para considerarte despedido, porque me encontré con una serie de trabajadores que me decían, es que si no me dan el aumento del mínimo, tienen que liquidarme porque me están corriendo. No, señor, el no darte el aumento del mínimo no es despedirte, y tampoco tú no puedes demandarme alegando que el salario mínimo subió más del 10% y tú quieres ese mismo aumento. Tampoco. En una junta de conciliación te van a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Así que olvídenlo, por ahí no va esta reforma a los salarios mínimos. Algo que también año con año nace en esto que llamamos reformas fiscales era la modificación a la legislación. Pues, ¿qué creen? No hubo lo que nosotros llamamos la miscelánea fiscal, hablando en términos legales. Es decir, no se modificó la ley del IVA, no se modificó la ley del impuesto sobre la renta, no se modificó el código fiscal. ¿Qué es lo que no se aprobó? Porque había como rumores. Había una modificación al código para penas más fuertes para el código fiscal, para los que emiten documentos falsos. Sí está en proceso. También había una modificación que quería revivir a los RIF. No pasó. Había varias modificaciones para derogar la fracción 30 del 28 que limita la deducción de la nómina. No pasó. ¿Qué es lo que sí podemos ver? La ley de ingresos. La ley de ingresos es lo que sí está. La ley de ingresos 2019 tiene varias situaciones que también hay que analizar en lo particular. Primero, se prevé una recaudación muy importante.
¿Qué quiero decir con muy importante? Bueno, en términos de la inflación, cada año ya ven que estamos hablando últimamente de inflaciones de un dígito. Las inflaciones de un dígito es en ese monto en el que se subía el presupuesto. Es decir, si la inflación iba a ser del 5%, el presupuesto subía 5 o 6% con el año pasado. Pues bien, la propuesta que mandó el Ejecutivo al final fue ajustada. ¿Por qué? Bueno, señores, ustedes lo están viendo. Estamos en una manera de trabajar del Ejecutivo de prueba-error. Es decir, manda una cosa, luego dice me equivoqué y manda la siguiente. Y esto ha pasado en todos los aspectos. Ustedes lo están viendo. Pasó con el aeropuerto, pasó con las iniciativas de egresos cuando las universidades brincaron, pasó con la iniciativa, bueno, 3, 4 proyectos que han aventado por delante. Primero los avientan, los dan a conocer y luego los corrigen. Y está bien, creo que es de humanos corregirse. Desafortunadamente en el camino pues hay que pagar los costos. Bien, parte de ese prueba-error fue mandar la iniciativa de ley de ingresos junto con el presupuesto de egresos. De pronto varios que vieron recortados sus ingresos levantan el grito y dicen, no, me debes, no me hagas recorte. ¿De acuerdo? Entonces, para volver a darles el presupuesto que tenían, se suben los ingresos. Señores, según este presupuesto, se va a recaudar casi 11% más en 2019 que en 2018. Para mí es sorprendente que sin crear nuevos impuestos, tú digas, la gente me va a pagar 11% más. 11% más. Aquí hay nada más de dos sopas. O aumentas la base del padrón de contribuyentes, o exprimes al límite a los que ya están. Porque de qué otra manera les vas a sacar 11% más. Y más considerando el efecto del beneficio para la zona fronteriza, que ya lo veremos más adelante. Entonces, es un tanto complicado entender cómo sacaron esos números. De hecho, los que vimos el debate de la ley de ingresos, había la oposición una y otra vez repetía la misma frase. Denos los números del beneficio para la frontera para restarlo de este presupuesto de ingresos, porque si lo van a sacar ese decreto de beneficios, pues tenemos que considerar esos ingresos como no percibidos y reducir el presupuesto de todo lo que es las empresas del gobierno. Y no lo mostraron. Si recuerdan, la ley de ingresos se aprobó y hasta después, posteriormente, salió el decreto de beneficios. En este caso para la frontera, de reducción de impuestos sobre la renta y reducción de IVA. Entonces, realmente, el presupuesto no tiene ese efecto. ¿Qué va a pasar cuando empiece ese efecto a impactar en las finanzas tributarias? No lo sé. Ojalá que el SAT y todo lo que es el organismo coercor que hace que paguemos impuestos haya cuantificado esto y entonces veremos de qué tamaño nos va a impactar. También hablando de lo que es impuestos, hay algo que hay que analizar muy bien. Si recuerdan, a pesar de que está firmado el nuevo TLCAN, hay una situación que a Donald Trump le ha gustado mucho. ¿Qué es? No me gusta, te aviento un impuesto. No me gusta, te aviento otro impuesto. Los impuestos a la importación, señores, comparados con el año pasado, el Ejecutivo pretende recaudar un 49% más. Extraño, ¿no creen? O sea, estamos hablando que somos una empresa, perdón, un país que importa mucho, pero ¿de dónde se sacaron que vamos a pagar un impuesto de importación 49% mayor este año, 2019, que el 2018? Algo saben que nosotros no sabemos, ¿no lo creen? ¿O por qué tendremos que pagar tantos impuestos de importación? Es solamente especulación en base a los números que estoy viendo en esta ley de ingresos. Hay beneficios en la ley de ingresos que se mantienen. Para aquellos que preguntaron, ¿qué pasa con el régimen de incorporación fiscal? Bien, simple, se mantiene tal cual. Es decir, sigue siendo el régimen de incorporación fiscal que ya conocíamos, sigue teniendo ese beneficio de la reducción de impuestos. Fíjese que este es un término, juego de palabras que hay que entender bien. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha dicho, oye, ahora con lo del impuesto a la frontera, ¿vamos a pagar el 8? Momento, tú sigues pagando el 16. Sí, pero tienes una reducción. Entonces, no se vale que me digas, pago el 8. No, tú sigues pagando el 16 igual que siempre. Mismo caso con los RIF. RIF en su primer año, ¿qué dices? No paga impuestos. Perdón, sí paga. Pero tiene una reducción del 100%. Y en su segundo año genera impuesto
y tiene una reducción del 90%. Así que de esa manera tienes que irlo valorando. Hay que ver una cosa y otra. Ahora bien, hablando de ley de ingresos, también hay que entender que hay un beneficio que tal vez muchos no han valorado. ¿Qué pasó con la ley antilavado? ¿Qué tantos lo cumplieron? Hay cantidad de empresas que ni siquiera se han registrado en el portal. ¿Recuerdan cuáles son las empresas que están obligadas a ley antilavado? Aquellas que venden joyas, aquellas que venden vehículos, aquellas que son del sector inmobiliario, entiéndase, constructores, arquitectos, inmobiliarias, aquellos que compran y venden joyas, aquellos que hacen préstamos en forma continua. No estamos hablando de cajas de ahorro y préstamo, hablamos de otro tipo de personas. Si ustedes son de estas empresas o personas, ¿han presentado avisos? ¿Se han registrado? Pues ya la autoridad detectó a varios que no lo están haciendo. Y señores, ¿qué creen? Les están inmovilizando las cuentas. A menos que hagan algo. ¿Qué es ese algo que están haciendo? Muy simple. Tienen que solicitar a la autoridad fiscal, dame chance, quiero ponerme al corriente, dame la oportunidad de ponerme al corriente. Y tienes que presentar un escrito al SAT solicitando ese beneficio. ¿Lo están haciendo? Ley de ingresos también vienen lo que son la parte que más nos gustó, sobre todo para aquellos que hablábamos de la contradicción de la compensación universal. ¿Por qué le llamo contradicción? Porque hablando con abogados especialistas del tema, me decían, un beneficio en una ley no te lo puede limitar otra ley. Es decir, vamos a pensar si tú eres un asalariado y que tienes una exención de 30 UMAS en tu aguinaldo y de pronto sale ley de ingresos y te dice, no, no la apliques. Una ley puede estar encima de otra ley. Tendremos que entrar a la supremacía de leyes. Y una ley no te puede limitar a otra. Por encima de todos está la Constitución, pero recordemos que primero aplica la ley particular y luego las demás. Así que hablando en ese sentido, señores, ¿qué nos decía en ese caso particular la ley de ingresos en su artículo 25, fracción sexta? Que la compensación universal desaparecía. Compensación universal. ¿Qué quiere decir la compensación universal? Que puedes compensar tus saldos a favor de ISR contra IVA, los de IVA contra IEPS, los de IEPS contra, en fin, dijeran unos cuates, todos contra todos. La ley de ingresos dice, lo siento señores, ya no. ¿Qué dice textualmente? Que podrás optar por compensar las cantidades que tengas a tu favor contra otras que tengas a cargo, siempre y cuando ambas deriven de un mismo impuesto. Esto en ley de ingresos. Evidentemente, esto es contrario a lo que manejamos vía el 23 del código. El 23 del código no distingue. El 23 del código nos dice que cualquier saldo a favor de cualquier impuesto puede ser utilizado contra el otro impuesto a cargo, inclusive hasta pagos de lo indebido. Entonces parecía muy bien, o sea, todos contra todos, tengo un saldo a favor acá, lo compenso contra otro impuesto a cargo. ¿Cuál fue el detalle? Que la autoridad te dice, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque es entendible. ¿Qué pasó con las devoluciones, específicamente de impuesto al valor agregado? Se volvieron un verdadero martirio, un camino tortuoso, el que te devolvieran. Y recientemente, ahora que presenté mi declaración anual, los saldos a favor de impuestos sobre la renta se volvieron igual. Es decir, la autoridad traía la tendencia a no devolver, o devolver casi haciéndote lo que le establece el 22, es decir, una mini auditoría. Una mini auditoría donde tu saldo a favor y queriendo ver, buscarle 6 pies al gato hasta lo imposible para no devolverte. Entonces, ¿qué hacías? Si durante 1, 2, 3 años habías pedido saldos a favor
y te dabas cuenta que era casi imposible que te devolvieran, ¿qué hiciste? Mejor guardo ese saldo a favor y lo compenso contra cualquier otro impuesto a cargo que tengo. La autoridad se percata y dice, no me conviene, porque estoy viendo menos liquidez en los pagos que me haces. Entonces, ¿qué hago? La autoridad dice, no me conviene, quiero liquidez, quiero subir el más del 10% la tributación. Bien, entonces no lo hagas. No compensas. No puedo. No puedes. Solamente impuestos de la misma naturaleza del mismo impuesto. Es decir, saldo a favor de IVA contra saldo a favor de IVA. Saldo a favor de impuestos sobre la renta contra saldo a favor de impuestos sobre la renta. Así que, con esa limitante, ¿qué se pudo hacer? No mucho. No mucho porque, en este caso, los diputados y los senadores, cuando recibieron, pues se volvieron en oficialía de partes. Aquellos que han hecho trámites saben a lo que me refiero. Una oficialía de partes, ¿qué es? Llegas a un lugar, agregan tu documento, te le ponen un sellito y te dicen, recibido, bye. Y el recibido quiere decir que está aceptado. Voy a utilizar la frase que utilizamos en los impuestos, sin prejuzgar de la veracidad de la información. Eso es tu oficialía de partes. No te juzgan si el documento está bien o está mal, solamente te lo sellan y lo mandan a la siguiente. ¿A la siguiente qué? A la siguiente oficina. Pues es exactamente lo que se convirtió en la Cámara de Diputados y Senadores. Prácticamente recibieron el documento, le pusieron un sellito y lo mandaron a la siguiente. Ya que por fin se dieron cuenta del error en el presupuesto de egresos y levantaron la mano, los senadores le hicieron 3, 4 ajustitos y dijeron, sí, tienen razón, hay que modificarle. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo así, tenemos que modificar algunas cosas y entonces, ya que modificamos algunas cosas, sí lo mandamos para que lo publiquen. Y esa fue la modificación. Ya se publicó, ya es oficial. ¿Ahora qué sigue? Pues ya está aprobado. Entonces, lo que acabo de decirles de la forma de trabajar del presidente, prueba y error, pues el error fue ese, y ahora por medio de una disposición que no han publicado, que es plática de escenas, que es plática con los empresarios, les dijeron, momento, señores empresarios grandes, ¿qué creen? Les tengo buenas noticias. Si ustedes están al corriente de sus obligaciones fiscales, podrán compensar. Solo y exclusivamente si están al corriente de sus obligaciones fiscales. No lo están, no podrán compensar. La pregunta es que todavía nos seguimos haciendo. ¿Y dónde dice eso? Es plática nada más entre cuates. ¿Sí? Muchas cosas que hemos escuchado son primero una plática de cuates y luego empieza el decreto que lo anuncian cuando lo firman y luego cuando se vuelve oficial en el diario oficial. Pues esto de que la compensación universal aplica solamente para los bien cumplidos es plática de cuates. No hay nada en este momento que diga, sí, así es. Así que, señores, eso es todo lo que hay hasta ahorita en ley de ingresos. Recordemos, como nos menciona nuestro amigo Census, que en la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca estaremos dando cursos de estos temas en particular, reformas fiscales, lo que es los beneficios que se están dando, y pueden inscribirse con nuestros amigos, ya tienen ahí su cuenta para el contacto cuando no necesiten. Quedo a sus órdenes en el chat por si quieren hacerme una pregunta en particular del tema sobre esto que estamos hablando. Como se dan cuenta, tratamos de ser concretos y directos. Queda un tema volando que es el decreto de los beneficios para la frontera. Me gustaría que lo abordáramos en la sesión de 8 días en su programa Fiscalista en Pijamas. Leo sus dudas. Los leo. ¿No tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O les quedó más claro esto de las reformas? Hablamos de salario mínimo, hablamos de ley de ingreso, hablamos de compensación universal. De hecho, en mi estado, en Michoacán, hay una creación de nuevos impuestos muy importante. Nos van a poner una carga tributaria durísima
Para aquellos que están conectados ahorita de la ciudad de Uruapan, Michoacán, tendremos una sesión con el Congreso, perdón, con el colegio, con el Congreso sería buenísimo, pero no, es con el Colegio de Contadores local. La sesión será la próxima semana, el día miércoles. Para quien esté interesado, comuníquese a los teléfonos del Colegio de Contadores del Cupatizio para que reserven su lugar. Ese es el miércoles de la próxima semana. Pues bien, veo que al parecer todos los que están en línea les gustó mucho. Estoy en la zona de preguntas. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? De Michoacán, ¿cómo ve el panorama en general? Bueno, en realidad, con los nuevos impuestos, la situación se va a poner un tanto más complicada. ¿Por qué? Porque de antemano sí veo que la autoridad hacendaria quiere crear impuestos, ya como dijimos, los que ya estaban subieron, subió el impuesto de hospedaje, subió el impuesto de nóminas, y el cedular va a implicar una carga tributaria adicional. Creo que desafortunadamente el crear tantos impuestos, ¿qué te invita? A la informalidad. Creo que, si bien es cierto, yo lo veo por dos aspectos, el mío y el de los empresarios. Los empresarios con los que he hablado me dicen, pues voy a seguir trabajando, pero a lo mejor recorto ciertos gastos, incluyendo personal. Lo veo desde mi punto de vista. Señores, Oscar en particular, hay que entender que los bien preparados van a tener trabajo siempre. Aquellos que no se han actualizado y que ni siquiera sabían de los nuevos impuestos hoy día, les va a ir muy mal. Hablo de los colegas contadores. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los 18 asistentes. David, Alejandro, Lucy, Adriana, Sofi, Yepes, Marley, Samuel, Pérez, Marvelot, Oscar, Palacios, Israel y Quintero. Gracias a todos. Si no tienen otra duda en particular, pues me pongo a sus órdenes. Les repito, de hoy en noche vamos a continuar con este tema de reformas fiscales, enfocándonos al decreto de beneficios para la zona frontera norte, porque para la sur, pues parece que es algo que no le toma tanta relevancia al gobierno de México. De mi parte sería todo, muchas gracias. Como les repito, esto es Fiscalista en Pijamas. Descansen y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.